Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, hoy empezamos esta primera sesión online de Regenera y lo hago súper bien acompañada. Vamos a ver, el tema que vamos a tocar hoy es la alimentación como herramienta para la transformación social, porque si algo nos damos cuenta que la alimentación es la base de todo, podríamos decir, ¿no? Desde ahí se construye el eje social en muchos puntos y hoy estamos muy bien acompañados. Antes de presentaros con quién estamos, simplemente para los que acabéis de llegar a este espacio y no conozcáis lo que es Regenera, voy a hacer una pequeña intro para que sepáis que Regenera Online, en este caso, ¿no? Regenera Lanzarote es la edición de este año de Regenera, que es la segunda edición, que está impulsada por Be4Get y el año pasado pues fue de la mano de Impact Hub, ¿no? Y gracias pues a la colaboración y a las alianzas, que es lo que nos une hoy también aquí, pues hemos podido nosotros impulsar esta segunda edición y durante la semana pasada estuvimos en Lanzarote y justo tocamos varios de los temas que vamos a estar viendo durante esta semana, que hemos construido más de 20 espacios online que podéis seguir en directo, que os compartiremos también las grabaciones si alguno tiene que irse. Hay una agenda muy completa. Hoy lunes tenemos unas 6 horas acompañados con distintos espacios y vamos a ir tocando ciertos temas como desde la parte más educativa y el talento joven al sistema agroalimentario como el espacio que tenemos hoy aquí. Vamos a ver también desde el turismo regenerativo y buenas prácticas que están pasando, iniciativas locales de todo el mundo, porque no solamente desde la península, sino que vamos a tener espacios desde una iniciativa que está transformando Médico DF, o sea, México DF, bueno, varias iniciativas durante toda la semana que lo que nos pone en valor son buenas prácticas. Nos parece interesante dar visibilidad a lo que ya funciona, porque tendemos siempre a iniciar nuevo y a crear, ¿no? Y lo que queremos aquí es potenciar lo que ya funciona y que preserva la esencia de los lugares que amamos. Así que, bueno, bienvenidos a todos a este Regenera Online. Y el objetivo del espacio de hoy es conocer a tres actores que utilizan la alimentación y esa mirada regenerativa también desde la agricultura para poner su talento al servicio de los demás, ¿no? Y al talento al servicio de los territorios en los que viven. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, compartir un diálogo, conocernos un poquito más, ver algunas buenas prácticas que ellos inician desde sus diferentes proyectos. Y para eso, bueno, contamos con Inés Carballo. Bienvenida, Inés. Que Inés tiene, bueno, además de ser bióloga marina, impulsa una granja de, me cuesta cómo decirlo, pero es una granja, ¿no? Una granja de espirulina, de cultivo de espirulina en Alicante. Bienvenida, Inés. Hola, ¿qué tal, Horas? Encantada de Muy estar aquí. bien. Muy bien, gracias por estar aquí, gracias a los tres. Tenemos también a Ada Navarro, que es consultora de desarrollo regenerativo y fundadora de Agora Regenerativo y coordinadora de Regen Hub, que además es especialista en agricultura regenerativa, así que bueno, nos va a contar también mucho su mirada desde esa parte organizativa. Bienvenida, Ada. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí compartiendo este espacio con todos vosotros. Gracias a ti. Y Luca Requejo, que desde Viveiro, desde Galicia, impulsa a través de la alimentación, a través de los jóvenes, muchas iniciativas de transformación, siendo justo la alimentación el pilar de transformación, ¿no? Y podemos hablar de algunos proyectos como Prato Do, que nos contará qué significa también un poco más, Ultra Alimento, Alimenta y Amariña Lab también, que es una nueva iniciativa para la transformación de los territorios. Así que bienvenido, Lucas, a este espacio. Muy buen día, hola, sí, y saludos a todos. Siempre es un gustazo estar aquí compartiendo con vosotros. Qué guay. Bueno, gracias de verdad a los tres porque este espacio no sería posible sin vuestro tiempo y sabemos que estamos en jornadas ya agotados de este trimestre, así que os agradecemos desde luego el que estéis hoy aquí. Y a nosotros desde Be4Get hay algo que nos gusta mucho potenciar, que es el ser individual, ¿no? El ser, el colaborar y el impactar es lo que buscamos siempre. Y la primera pregunta que os quería hacer va más relacionada con ese ser, ¿no? El por qué os dedicáis a lo que os dedicáis cada uno, cuál ha sido vuestra pequeña camino o gran camino hasta llegar a la conclusión de que la alimentación es un poder transformacional. Y me gustaría empezar, por ejemplo, voy a empezar contigo, Inés, porque he leído que además de ser bióloga, he visto que te has vivido microvidas, o sea, bastantes vidas desde arrocera en Nepal Bueno, hasta limpiadora de hoteles en Australia. O sea, cuéntanos un poquito toda
tu camino como bióloga de Madrid, cómo acaba una bióloga de Madrid en Alicante con una granja de espirulina. Cuéntanos un poquito. Sí, sí, tal como lo dices, he vivido como muchas microvidas. No llegaría a decir arrocera en Nepal, solo planteé un poquito de ambos. Pero sí, bueno, yo empecé a estudiar en Madrid y luego biología y luego terminé estudiando en Alicante y empecé en una empresa de investigación con microalgas y me especialicé en eso, en Alicante, ¿no? Y entonces ahí me di un poquito cuenta de cómo funciona el sistema, porque era una empresa un poco grande, pues había grandes partners por ahí, tipo Repsol, bueno, pues me di un poco cuenta de cómo funciona el sistema, de cuánto greenwashing hay en el mundo. Y a mí me generó mucho impacto también. Era joven, acababa de salir de la carrera, eres muy idealista. Y la verdad que me deprimí un poco y dejé todo ese mundo biotecnológico industrial y me fui. Y luego no volví en muchos años después. Y ahí fue cuando estuve en Australia, conocí la permacultura, conocí otra forma de estar en el mundo, otra forma de hacer las cosas. Y después de bastantes años, cuando volví, pues nada, me lancé un poco a la piscina literalmente y monté mis propias piscinas de espirulina, que es una microalga, es un poco lo que yo había estudiado, pero recopilando pues toda la recolecta que he ido haciendo por el mundo de otras formas de hacer las cosas, ¿no? Conocí eso, la regenerativa, la permacultura, las monedas libres, bueno, pero todo mezclado un poco con mi background realmente que es de investigación, ¿no? Que es científico. Y azuzado un poco por por la pandemia, como nos ha pasado a todos. Unos se pusieron a hacer pan, pues yo me monté una instalación de acuicultura en mi olivar. O sea, Lo típico. lo que yo sé hacer, yo hago eso, pues otro hace pan y yo hago esto, ¿no? Pero claro, ha sido un aprendizaje muy grande y me gusta que hagas este tipo de encuentros porque tengo muchas cosas también que decir a nivel, pues eso, de administración, de cómo emprender en un medio rural, en Ujú. agroalimentación. Es una locura, ¿no? Y esto ha sido un máster 2.0 que he tenido que hacer después, que es pasar al emprendimiento y además el emprendimiento en agroalimentación. O sea, para mí ha sido como una segunda carrera. Y te voy a hacer una pregunta, ¿por qué espirulina? Cuéntanos alguna, ya aprovecho de propiedades. Cuéntanos qué tiene la espirulina. Pues bueno, como ya os he contado que yo he trabajado con bastantes otras microalgas, ¿no? Cultivábamos para hacer biodiesel, imagínate. Y entre las muestras, cuando trabajábamos con otras microalgas, aparecían espirulinas, se nos contaminaba un poco la... Yo decía, ¿esto qué es, no? Te hablo de 2003, una cosa así. Y empecé a husmear y me di cuenta de la cantidad de propiedades que tenía. Y yo además por ese entonces todavía era vegetariana y empecé a consumirla. Porque claro, pues tiene un montón de proteína, te da energía, tiene antioxidantes. Bueno, es la bomba. La verdad es que no lo digo por marketing, lo digo realmente porque me fascinó, ¿no? Me fascinó en su momento y me sigue fascinando ahora. Y además tiene, desde mi punto de vista práctico, el beneficio que se cultiva bastante más fácil que otras microalgas. Entonces es mucho más asequible para un cultivo en mediana escala. No tienes que ser una gran biotecnológica para cultivar espirulina. Y para mí eso me ha parecido la clave para poder acercar las microalgas a una producción artesanal, una producción pequeña, una producción incluso rural. Estupendo. Gracias, Inés, por contarnos. Volveremos a conocer más No sobre me quiero todo lo que extender haces. mucho porque si no, no tengo fin, así que te haré Bueno, después, todavía ¿vale? tenemos espacio, así que sentiros también libres, no os preocupéis por eso. Ada, bueno, bienvenida a ti también. Hemos contado un poco como esa primera frase, ¿no? De todo lo que haces, pero a mí me ha gustado mucho como leer un poco en tu página web también de, oye, crecí viviendo en un vivero forestal y también estaba muy relacionado con el lado de, por parte de mi madre, la gestión de recursos hidrológicos, ¿no? Me parecen dos puntos como muy interesantes de origen, de que al final también han guiado de hacia dónde has ido yendo, ¿no? Cuéntanos un poco tu trayectoria y también hay otra cosa que me ha gustado mucho que es cómo defines tu pasión, ¿no? Que me gusta, o sea, poner esa pasión para conectar a las personas con los territorios. Así que no creo que estar aquí, vamos, es justo esto que queremos levantar, así que nos encantaría conocer un poco más de tu origen. Gracias. Pues sí, yo creo que son historias que a medida que pasa el tiempo las ves desde otra perspectiva y les das un valor. Porque sí, yo crecí en un vivero forestal que gestionaban mis padres
Y claro, es algo diferente, ¿no? Y bueno, pero tú no lo vives como algo diferente, es tu historia y bueno, vas creciendo y tal. Y de parte sí, de mis abuelos, pues tanto la parte paterna como materna siempre han gestionado todo el tema de recursos naturales. Así que yo creo que por eso siempre me he sentido como muy conectada con la naturaleza. Si bien es verdad que, bueno, vas creciendo, vas a la universidad, de hecho yo estudié comunicación, me especialicé en comunicación estratégica, luego entré en empresa y yo he estado pues en departamentos de marketing y comunicación de pequeñas y medianas empresas. Pero bueno, yo sentía como dentro de mí que había algo, ¿no? que me movía. Y yo decía, bueno, pero tú has venido aquí como a hacer otras cosas. Y me ha gustado, Inés, que decías esto de la permacultura, porque buscando, yo encontré la permacultura. Bueno, hay el Instituto de Permacultura del Montsant muy cerca de aquí, de donde yo vivo. Y decidí, bueno, yo voy para allá, directa, ¿no? Entonces ahí empecé como a formarme, a abrir la mente, ¿no? Empiezas a hacer clic, clic, clic y no paras, ¿no? Y es como, wow, quiero más de esto, ¿no? Como que te vas moviendo hacia allí. De ahí pues salté a la agricultura regenerativa, empecé a estudiar tema de ecosistemas, agricultura, ganadería, manejo holístico, bueno. Total, que estoy en un punto que creo que llevo igual de años habiendo estudiado temas de comunicación que toda la parte de ecosistemas y agricultura, ¿no? Y la vida, que también es un poco curiosa, pues me surgió una oportunidad profesional para participar en bueno, unirme a un proyecto para transformar el sistema agroalimentario a escala nacional y bien, fue todo pues muy curioso porque yo mandé un mensaje en un grupo, ¿no? Y recibí una respuesta y contesté un formulario y yo con toda mi pasión, si necesitáis algo, contad conmigo. Bueno, pues toda esta pasión que tú le pones cuando estás como on fire con eso. Y tras 2 reuniones, la persona, Patti, mi excompañera de trabajo, me dijo, ¿quieres sumarte al proyecto? Si es que sí, bueno, pues tienes que decidir ponerte como autónoma y ahí empecé mi camino como consultora. La realidad que fue una experiencia increíble, la posibilidad de conocer pues, proyectos por toda España, productores, conocer expertos. Bueno, hicimos varios prototipos, distintos modelos de servicios. Bien, fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Y bueno, desde entonces pues llevo casi ya 4 años. Soy una persona muy emprendedora, me gusta pues eso, crear, ayudar a desarrollar proyectos muy vinculados con la tierra. Para mí lo que me ha movido es buscar ese origen, ¿no? Decir, vale, ¿qué hemos venido a hacer aquí? Y para mí ahí es donde encuentro como ese punto con los sistemas agroalimentarios, de, vale, como la relación más vital que tenemos con la naturaleza es cómo nos nutrimos y cómo nos relacionamos con ella para obtener ese alimento. Así que a partir de ahí, pues bueno, empiezo un poco a crear mi ecosistema y también tengo la suerte de poder colaborar y he colaborado y estoy colaborando con muchas iniciativas de distintas escalas, con distintos propósitos y eso pues es muy enriquecedor. Así que sí, sí, sí. Creo que hasta aquí, Ada, creo que luego vale, me desarrollamos más, encanta. ¿no? Sí, totalmente. Si algo nos une, yo creo que a todos los que estamos, al menos aquí que se nos ve, que sé que muchos de los que no nos están viendo también, es desde esa actitud emprendedora y desde ese cambio de me estoy formando en una cosa y luego de golpe doy un giro, ¿no? O sea, y conecto mucho contigo porque yo vengo de formación de comunicación y también ahora estoy, pues eso, un mail apasionado donde me meto, pues aquí estamos, ¿no? Creando otro tipo de espacios y espacios de aprendizaje donde las personas puedan ser, ¿no? En este caso. Y me parece como muy interesante eso que dices del origen. Hay una frase que Ramón, que es el CEO de Be4Get, siempre dice que se la regaló a alguien, pero que yo ya no sé de quién vienen las ideas, pero que dice que el origen conecta con el destino, ¿no? Y creo que algo de lo que has dicho, yo no sabía mi origen, qué significado tenía en mi forma de ser hasta que con el tiempo lo he visto, ¿no? Y creo que eso también es algo que seguro que Lucas lo puede decir más que otro también, porque es de profesión arquitecto y ahora mismo está desarrollando otro tipo de proyectos, ¿no? O sea, como que todos venimos de esa transformación, encontramos
la causa que nos guía y el motor que nos mueve y desde entonces transformamos nuestra profesión y me parece como ejemplos, porque a veces vemos solo el caso final de éxito de ahora te dedicas a esto, pero todos hemos empezado con una formación, todos venimos de un camino y tenemos la capacidad de seguir transformándonos y eso es algo que también queremos llevar a todo el mundo como esa posibilidad, ¿no? De, oye, si conectas muy bien con tus talentos, en este caso a ti te vendría desde el lado de comunicar, ¿no? De poder transmitir bien pues eso también, más el conocimiento de lo que te motiva y de lo que te gusta, y luego crea algo nuevo, ¿no? No tiene por qué quedarse encasillado a lo mejor en un rol que ya existía, sino creas algo nuevo y empiezas a colaborar de otra forma, a ser independiente y ahí empezamos a desarrollar nuevas habilidades que nos unen desde esa pasión y el propósito, ¿no? Así que bueno, creo que tu ejemplo es un ejemplo muy bueno para todo aquel que esté en un proceso de transformación laboral y que diga, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Se puede hacer siempre que conectes muy bien con tu pasión, con tu motivación y que te rodees bien para poder darle forma a eso, ¿no? Así que Lucas, si quieres cuéntanos un poquito, me gusta cuando dices como que la alimentación revolucionará nuestros orígenes y como hemos hablado del origen, me quedo con esa frase para darte paso. Sí, Bienvenido, pues Lucas. de hecho la iba a utilizar porque guía mi vida y casi compartiendo esta reformulación que cada uno de nosotros hicimos en nuestra vida. No, pues eso, yo no soy arquitecto, soy arquitecto técnico, pero sí ligado al mundo de la construcción. También soy técnico de prevención, perito judicial, pero nada de todo ello me agradaba a nivel de estilo de vida, ¿no? Y de hecho, antes de o ya incluso cuando pensaba en querer ser padre, pues me lancé una pregunta que para mí se tornó crucial, que era si era el padre que me gustaría enseñarle a mi hijo, ¿no? Mi hijo a día de hoy tiene 11 años y pudo conocer un padre bien distinto al cual yo iba encaminado por el mundo de la construcción, ¿no? Y es porque esta pregunta me la hice hace 13, 14 años y desde esa pues cambió mi vida o hice que cambiara. Dejé todo el mundo de la construcción, no evidentemente de forma radical y de un día para otro, sino de forma paulatina mientras iba creando nuevas oportunidades y esas nuevas oportunidades iban todas encaminadas a lo que internamente, ¿no? Me resonaban mucho las palabras de Ada o de Inés, de que el proceso de escucha a la intuición muchas veces nos trae grandes luces, ¿no? Y en este aspecto a mí me la trajo, ¿no? Y me trajo un día o me regaló un día esa frase de la alimentación redenominará nuestros orígenes, ¿no? Y era porque ahí encontraba parte de mis intereses de la alimentación entendida como ese todo holístico, ¿no? De que nos conecta con la naturaleza, de que al fin y al cabo también nos condiciona a nivel de construcción de hábitos diarios, de cómo eso entronca con el mundo de la creatividad, con el impacto que generamos en nuestro territorio, a través de nuestra alimentación, ¿no? Entonces, en todo ello pues a mí esa frase de alimentación redenominada en nuestros orígenes, lo que me venía a decir y por el cual brotó es que es eso, ¿no? Reconocía que la alimentación en el ámbito global o en el ámbito local estaban totalmente desvirtualizadas con respecto a la capacidad o a la forma de ser como especie humana y, y que gran parte de muchas de esas problemáticas que vemos a día de hoy en el sistema agroalimentario, incluso me atrevería a decir que en otros sectores económicos o productivos, pues tienen como base y de forma totalmente transversal la alimentación y en gran parte porque nos distanciamos de esos orígenes como especie, de esos orígenes como naturaleza por supuesto ahora pues vemos que tenemos alimentos más bien nómadas, ¿no? Y cuando deberían de ser sedentarios a lo mejor o no, pero vamos, que básicamente desde esas creé un proyecto que se llama Iniciativa Prato Do, que significa prato es plato en gallego y do denominación de origen, que es la filosofía de denominación de origen con la que realizo todos los proyectos que llevo realizados, ¿no? Muy diversos todos ellos, sí que todos teniendo como hilo conductor la alimentación y sobre todo con ámbitos y con sectores productivos muy diferentes, ¿no? Y
para mí, básicamente, si tuviera que resumirlo un poco estos 10, 12 años, es que fui realizando proyectos que generaban pequeños cambios o grandes cambios y que esos cambios, algunos de ellos permanecen en el tiempo y que todo, sobre todo nos ayudaban a aproximarnos a la naturaleza a través de la alimentación, ¿no? Y en ella seguimos. Yo me sigo preguntando cómo la alimentación puede cambiar nuestras vidas, ¿no? A nivel mental, a nivel físico y generar sobre todo un canto de esperanza para las próximas generaciones, que es básicamente mi motor. O sea, yo lo que espero es que podamos sembrar aquí lo mínimo imprescindible para que las próximas generaciones pues recojan y puedan cocinar un plato pues acorde a su territorio, acorde a su impronta personal y demás, ¿no? Pero básicamente esa sería mi Has periplo. hablado justo de, bueno, has compartido muy bien como tu propósito que te lleva a evolucionar, da igual los proyectos en los que me implique, yo tengo claro desde dónde quiero impulsarlos, ¿no? Que es desde la alimentación, porque considero que es el eje que nos permite como transformar también. Y has hablado de esa transformación de esos hábitos, también de la parte, has tocado a los jóvenes también, ¿no? Que estamos viendo pues también ciertos hábitos actualmente que decimos son los que debemos, no sé, cada vez se cocina menos, cada vez se cocina más. O sea, también hay aquí un cambio que empezamos a ver nuevos hábitos de conductas que antes sabíamos que el puchero y de dónde venían las cosas era lo que había y no había otra forma tampoco, ¿no? Entonces no había una alternativa más que con lo que hay. Nuestra gastronomía viene lidiada por lo que teníamos, ¿no? O sea, también en la carencia de la posguerra, ¿no? O sea, mucha de la tradición y de la esencia de lo que somos era por los alimentos que teníamos y ahora mismo, pues lo que dices, no sé cómo lo has dicho, hay como una alimentación que es de la tierra, ¿no? De denominación de origen, como venía conectada con tu proyecto, además, esa nomenclatura, sino que además empezamos a integrar otras alimentaciones, otra velocidad, otros hábitos que nos puede llevar como a desconectarnos del origen, ¿no? Como por seguir un poco desde este hilo de la juventud y sabiendo que tú trabajas mucho con ellos, ¿cómo vives tú el rol de la juventud y esa conexión con el alimento? ¿Qué podrías decirnos y alguna más si quiere también formar parte como de esta primera pregunta, ¿no? ¿Cómo están los jóvenes o las nuevas generaciones conectadas con el origen de los alimentos? ¿Cómo lo vives tú? Están totalmente desconectados, o sea, a nivel de, pero no por digamos, porque ellos deseen estar desconectados, ¿no? Es casi una herencia y un legado que les estamos dejando. Yo lo vivo con sufrimiento, con dolor, me refiero, porque por un lado lo que creo que deberíamos de estar haciendo no lo estamos haciendo y me refiero a los no jóvenes y los jóvenes los estamos responsabilizando de todo aquello que nosotros no estamos haciendo. Y a la vez no les estamos brindando la oportunidad de que ellos tomen el timón en el asunto, ¿no? O sea, para mí gran parte del reto es en que ellos sean el motor del cambio, en que nosotros nos pongamos a su servicio, en que sepamos cómo ayudar y cómo facilitarles, pero es que sobre todo a quien más le compete es a ellos, ¿no? Es decir, el hecho de que bien como sea la evolución, tanto para bien como para mal, ellos van a tener que gestionar el legado que nosotros hacemos, estamos dejando, ¿no? Y el legado no es con un impacto positivo, no es generándoles mayores oportunidades, no es algo tan básico, ¿no? Como que los niños o niñas reconozcan el origen de los alimentos, para nada. O sea, nosotros a través de los colegios, de los institutos y demás, es prácticamente una de las labores que pretendemos hacer, ¿no? De que conecten con los productores que tienen en la comarca próxima, de que conozcan ese origen y el valor que ello supone, ¿no? Y en todo eso, para mí está la parte de saberse desmontar, de no hacer clases magistrales, de no hacer, quiero decir, si nosotros nos reconocemos como adultos, de que llevamos a todo esta gestión de este sistema alimentario de forma errónea y que juega en contra de los propios intereses presentes y futuros de la juventud, ¿cómo aún encima nos atrevemos a
pensar en que les tenemos que seguir dogmatizando, ¿no? Cuando a lo mejor sucede lo contrario. ¿Y qué pasa si nos ponemos en cuestionamiento, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros nos ponemos un poco al lado y aprendemos a cómo acompañarlos y les damos la voz y el voto y la oportunidad de que ellos dirijan? Para mí ese es el rol que tienen que estar jugando y que de momento no estamos sabiendo ar- ar- Fíjate, articular. Perdón que me quede a fíjate, veces trabado, pero es porque me sale en gallego, pienso, entonces tengo que ir traduciendo simultáneamente. no te preocupes. Fíjate, porque justo uno de los cuando empezamos Regenera en Lanzarote se hizo desde jóvenes que desafían las normas. O sea, vemos como clave el que haya un algo, un desafío, porque son ellos los que van a tener que construir el futuro suyo propio con lo que venga. Me ha parecido también como desde ese punto el ejemplo individual, ¿no? Como lo que yo estoy haciendo, al final soy el máximo responsable en mi casa para no pasarle la culpa de qué hacen ellos, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo yo, ¿no? Dentro de esa parte de desafiar por un lado y nosotros también ser ejemplo, hemos hablado como de regenerar como un concepto, también lo hemos hablado desde la tierra, ¿no? Desde la agricultura regenerativa, pero entendemos que estamos degenerando de alguna forma, ¿no? Para poder recuperar este término. No sé si, bueno, Inés o Ada, que también tocáis desde la parte más agricultura, ¿qué es para vosotras regenerar y por qué la alimentación tiene un rol fundamental en ese término? ¿Cómo lo comprendéis? Si quieres, Inés, empieza tú y luego le pasamos a Ada. ¿Cómo lo Vale. vives tú? Bueno, regenerar para mí ya incluso etimológicamente es volver a crear, ¿no? O sea, no es quizás ir hacia atrás, porque a veces tenemos la idea de volver a como si fuéramos un poblado Amish, a agachar el lomo, a plantar cebollas. Bueno, no, no va por ahí, porque de hecho si queremos ir por ahí al final no vamos a poder ir porque como bien ha dicho Lucas, que me encanta esa frase del origen y el destino, o sea, tenemos que adaptarnos a la situación que hay actualmente, ¿no? Entonces, regenerar para mí es volver a crear una realidad, un sistema que esté en armonía con la situación actual, tanto del mundo como de la sociedad, como del ecosistema, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la brecha generacional que hay, el abandono de campo, yo es que siempre voy un poco a mi terreno porque es a lo que yo conozco, ¿no? Ujú, Voy a poner mi ejemplo personal, por ejemplo, con la espirulina, incluso con mi historia de vida, que es exactamente lo mismo que mi proyecto, ¿no? Pues yo empecé con pues eso, un marco muy científico, muy estipulado, universidad, no sé qué, empresa tecnológica, y cuando yo salí de ahí porque no me cuadraba, yo ni siquiera pensé que yo iba a poder emprender en biotecnología, porque te parece que es inaccesible, que tú no puedes hacerlo si no es una gran corporación. Y luego la agricultura pues tampoco te resulta muy atractivo porque tienes la idea antigua de la agricultura. Pero ¿qué pasa? Que es que sí se pueden mezclar las dos cosas. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto de biotecnología chiquitito, de otra forma, en un entorno de 200 habitantes en la montaña, con una vida con la que yo quiero vivir, ¿no? Entonces, quizás también facilitar ese relevo pero no haciendo que ellos se acoplen, bueno, ellos hablo porque yo ya no me siento tan joven, a nuestra forma de verlo, sino como adaptándonos nosotros, lo que dice también Lucas, ¿no? Por ejemplo, no pensar en ese relevo de la alimentación como estar etiquetando en una fábrica o estar metiendo anchoas en unas latas, ¿vale? Sino a lo mejor pues puedes tener drones en los que haces un manejo con drones de tu campo, pues luego pues mezclar redes sociales para enseñar a tu cliente o a tu consumidor cómo haces las cosas. Quiero decir que al final el gap generacional, o sea, la brecha generacional se puede cerrar y es muy atractivo hacer las cosas de otra forma diferente, ¿no? Y la alimentación es que bueno, es la base de una persona, porque si no nos morimos, y a la vez del sistema, ¿no? Entonces, delegar en un sistema algo tan básico como la alimentación y el futuro de nuestros hijos, yo también, yo soy madre, pero recién, yo soy un poco tardía, Lucas, pero me pasa un poco lo mismo, ¿no? Decir, ostras, pues, ¿cómo hacer para unir estos dos mundos que son perfectamente unibles? Y para mí la regeneración es eso, es decir, vamos a volver a pensarlo todo de una forma en la que sea perdurable, ¿no? También entra ahí la permacultura. Vamos a volver a repensar y a recrear eh, con conciencia y con los conocimientos que tenemos. Y además las nuevas generaciones están muy formados en muchísimas cosas. Solo hay que colocar cada cosa en su lugar correcto, ¿no? Bueno, eso es un poco mi opinión.
Pues a mí me encanta lo que estabais diciendo y voy a hacer un poco como de hilo y de puente entre lo que estabas diciendo, Lucas, y lo que planteabas, Inés, porque en referencia a los jóvenes, pues mira, quiero como reconocer, ¿no?, que la primera formación que hice yo en agricultura regenerativa estaba impulsada por el Consejo Comarcal de aquí, del Baix Camp, donde estoy viviendo, y el nombre del programa se llamaba, bueno, se llama Programa Joves amb Talent, es decir, programa Jóvenes con Talento, y venía de la pregunta, ¿existen jóvenes con talento? ¿No? Tratando de buscar ese propósito, impulsar a jóvenes que tienen ideas de, venga, vamos a acompañarlos, ¿no? Esta mirada que decías, Lucas. Y es curioso porque en este camino también junto a una compañera estamos ahora desarrollando un programa de propósito e inspiración para que los jóvenes puedan encontrar o acompañarles a encontrar ese sentido de vida, ¿no?, que va muy vinculado a lo que decías también antes, Olats, con ese nuevo rol, con esas habilidades para encontrar un sentido de vida. Y para mí la clave está en esa mentalidad, digamos, mucho más abierta, regenerativa, que conecta con la naturaleza, que es esa contribución que tú puedes hacer ya más allá de tu propia identidad, sino voy a contribuir a la comunidad con esto que me hace a mi esencia, ¿no? Y cómo eso ayuda al territorio y cómo la alimentación a su vez es clave dentro de todo este proceso, pero que nacen muchos y muchos roles. Y esto en cuanto al tema de jóvenes, ¿no? Y volviendo al tema de regenerar, pues voy al tema de agricultura regenerativa, donde quizá me siento también cómoda explicando, ¿no? Para la agricultura regenerativa que pone el foco en el suelo, porque hay más organismos vivos dentro de una cucharada de café de suelo sano que personas en el planeta, ¿no? Eso ya nos da como una dimensión de lo que es la vida. Pues se dice que se busca esas 3 M's, que es materia orgánica, minerales y microorganismos, pero se dice que no se puede regenerar sin la cuarta M, que es la mentalidad. Y la mentalidad es lo que nos hará, pues eso, transformar. ¿Por qué? De entender cómo funcionan los ciclos naturales, cómo podemos cuidar esa biodiversidad, ¿no? Fomentando, pues eso, la vida tanto arriba como debajo del suelo, fomentando los ciclos naturales como el tema del agua. Para mí el agua es, bueno, es clave. Aquí, por ejemplo, la realidad es que hay muchos pozos que se están secando, ¿vale? Y cada vez hay más estudios que demuestran cuál es el impacto cuando tú tienes cubiertas vegetales, suelos vivos, fértiles, donde esos suelos son esponjas. De hecho, con lo que pasó en Valencia, también había un compañero, un viticultor ahí, que mostraba un vídeo comparando el vecino con su viña, cuál era el impacto. Claro, en su viña, con una cobertura vegetal, a toda el agua se había infiltrado, no había perdido apenas ni un gramo de suelo fértil, ¿no? Pues entonces, para mí, regenerar viene de todo esto. Además, la península es un lugar clave porque la desertificación viene de abajo. Y decir que aquí en España, el otro día estaba hablando con un estudiante de Wageningen, decía que había hecho un estudio europeo y aquí en España hay 3 veces más iniciativas a nivel de agricultura regenerativa que en toda Europa. Imagino también por el contexto en el que estamos viviendo. Entonces, también reconocer lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, compartiendo un poco esta mirada que estabas planteando, ¿no, Olats? De vamos a dar visibilidad a lo que está pasando, que ya pasan muchas cosas. Así que sí, para mí regeneración viene un poco de todo esto y de estos nuevos roles que van surgiendo. Por ejemplo, este fin de semana estábamos dando el final de un ciclo que ha sido la primera aceleradora de proyectos en agricultura y ganadería regenerativa del territorio catalán. Y creo que parte del éxito ha sido ver a los productores con un nuevo rol, ya no solo como personas que están produciendo alimentos, sino como personas emprendedoras, decididas, que vienen de esa otra vida, también muchos de ellos, la mayoría, y que deciden, no, no, es este, ¿no?, el camino. Entonces, claro, el rol ya es otro, son personas que están gestionando los recursos naturales, que están decidiendo cómo es el territorio, ¿no? Y cómo toda la sociedad puede, a su vez, formar parte de esta solución. Decir, vale, todos formamos parte de esto cuando tomamos nuestras decisiones. Así que sí, para mí es... Me encanta, Ada, porque acabas de resumir, bueno, el por qué estamos aquí hoy, ¿no? O sea, el Regenera nace con esta visión de dar visibilidad, de unir actores
diversos y que todos ante la diversidad tenemos cabida. Fíjate, la semana pasada en Lanzarote o el Día de Agricultura se llenó de agricultores el espacio, personas que a lo mejor nunca les han oído, o sea, esa M de mentalidad, muchas cosas que no están acostumbrados porque ellos están en trabajo de campo todos los días, pero a lo mejor no ven el impacto de su trabajo más a nivel global o de la importancia que tiene y cómo se quedaron durante toda la jornada escuchando y aprendiendo y compartiendo también las dificultades que ellos sentían. Muchos de ellos financiamientos que no saben que existen, o sea, hay ciertas oportunidades que no se comunican, que no llegan a las personas de las que pueden beneficiarse, ¿no? Eso por un lado, o sea, que tenemos ahí un trabajo de comunicación ahí uniéndonos también en esa mirada de comunicar esos financiamientos que pueden ayudar a los agricultores directamente. También el cambio de mentalidad, porque en muchas ocasiones muchas prácticas que veníamos, tampoco podemos tomar todas las prácticas antiguas como para siempre, porque cambia, todo cambia, entonces debemos evolucionarlas, que es un poco lo que estáis hablando de las cubiertas vegetales. Yo desde que vivo en el pueblecín y aprendo el huerto con mi hortelano de 90 años. Hay muchas prácticas que a lo mejor yo sé que no son tan regenerativas, estoy aprendiendo la base, pero luego hay que evolucionar también ese conocimiento a la realidad de que ahora ya no hay agua en el pueblo como antes, ¿no? O que ha cambiado el suelo. Quiero aprovechar aquí como para compartir para todos los que estamos hoy aquí, que a la tarde hay un taller de agricultura regenerativa justo con Jacobo que habla de climas semiáridos, de cómo regenerar el suelo a través de una finca que tiene en la Junquera. Va a hablar el caso de éxito que llevan 10 años regenerando muchas hectáreas y va a poner en valor pues esos puntos que decíais, que vosotros sois más expertos, ¿no? De esa agricultura regenerativa. Así que eso también por ponerlo en valor. Y habéis hablado también de los microorganismos y aprovecho también que el viernes vamos a contar con Nazaret Entre Setas, que habla de toda la parte de los... de los micelios, ¿no? Y de los hongos, del mundo de los hongos, como las grandes regeneraciones del suelo. Así que aprovecho también como que veáis que esto es un espacio también de aprendizaje desde la práctica de gente que está poniendo en práctica esto, ¿no? Así que me parece muy interesante tanto el cambio de mentalidad que debemos hacer, la integración de la diversidad de todos los actores. O sea, no solamente desde organizaciones o desde los que tienen el conocimiento, sino desde los que están en la práctica, que puedan dar sus opiniones y compartir sus retos. Y justo lo que tú has hecho como el resumen del por qué estamos aquí, ¿no? Que es justo poner en valor, crear estos espacios que nos unan para dialogar, incluso aunque sean conversaciones incómodas, porque sabemos que tenemos que romper también muchas cosas que se iban haciendo de una forma y tenemos que abrirnos a integrar la mirada de todos y construir la mirada común a futuro. No sé si sobre esta mirada de más como de qué rol juegan los organismos privados, públicos, o sea, en este juego hemos hablado un poco de los jóvenes como individuos, de nosotros como ejemplo, de la cabida de todos, ¿no? De la diversidad de los que estamos en un sistema agroalimentario de toda la cadena, el valor que cada uno puede aportar desde su conocimiento de su labor y qué rol juegan también los organismos más públicos o las organizaciones privadas, ¿no? Me ha gustado antes de abrir otra vez, Inés, lo que has dicho de la parte del emprendimiento. Em, y lo que ya funciona, para mí es clave como que veamos también esas opciones. No todos tenemos que acabar en una gran corporación con grandes fondos para hacer grandes números, sino que podemos generar un gran impacto desde lo pequeñito, desde tu pueblo, como estás tú, en lo que estáis haciendo, ¿no? Entonces, un poquito qué rol juegan las grandes organizaciones o las organizaciones y la administración pública para que realmente estas ayudas lleguen y se pueda dar visibilidad a lo que ya funciona. ¿Quién le gustaría coger el mango? Bueno, si queréis empiezo yo, que además va liado a la última mención que me has hecho. Sí, sí, o sea, eso es así, yo lo he expresado así, pero yo lo he hecho. Y haciéndolo me he dado cuenta de que es una auténtica locura. También he vivido en otros países, con lo cual sé que no tiene por qué ser así, ¿vale? O sea, ser pequeño, todo el mundo quiere que emprendas, todos los bancos te dicen, venga, emprendedores, a por ello. Es una locura, es imposible prácticamente para la mayoría de las personas. Yo estoy en contacto con otros productores, por ejemplo, de espirulina. Muchos terminan quebrando y cerrando a los 3 4 años y nos vamos tambaleando todos. ¿Qué pasa? Que, bueno, hay ayudas,
hay mucha burocracia y hay mucha tecnocracia y hay mucha gente que soluciona cosas sentado en un despacho, ¿no? Las ayudas, los organismos, las instituciones, la burocracia está hecha para empresas grandes. O sea, no, tienes que hacer realmente un máster para poder hacer lo mismo que hace una empresa grande que tiene un departamento de abogacía, un departamento de etiquetado y te piden exactamente los mismos requerimientos a Mercadona, no quiero decir marcas, como a mí, a Aitana Espirulina, que soy una productora y vendedora ultra ridículamente pequeña. Entonces cuando la gente me dice, pero ¿por qué estás siempre tan ocupada? Si la espirulina ya ha terminado la cosecha. Y digo, yo tengo, o sea, la espirulina es como un 1% de todo mi trabajo, ¿no? Entonces, ya no solo por hablar tema de autónomos o SLs, tarifas, etcétera, sino a nivel ya burocrático administrativo. Por ejemplo, os pongo mi ejemplo, la espirulina es una microalga. En España estamos dentro de agricultura y pesca. Entonces yo estoy dentro de pesca. Pues se me aplica la misma legislación que un buque pesquero de arrastre, por ejemplo. Tengo que hacer primeras ventas, me piden unos informes mensuales de toneladas de pescado que he vendido que no se aplican. O sea, es realmente España, y lo digo un poco con un pequeño conocimiento de causa, porque ya te digo, he vivido en Francia, viví 5 años, sé un poco cómo funciona, en Australia también estuve un par de años y he estado mirando. En España estamos muy acostumbrados a tener grandes empresas agroalimentarias que quizás están ahí porque las pequeñas nos hemos ido cayendo por el camino y solo pueden subsistir igual las grandotas, ¿no? Tema ayudas me pasa un poquito lo mismo. Ah, no, pero hay muchas ayudas, por qué no las pides, ¿no? Etcétera. Como tú bien has dicho, pues por ejemplo, nada más empezar, yo hubo cosas que yo no me enteré, ¿vale? No me enteré porque nadie me avisó. Por ejemplo, pongo otro ejemplo de Francia. En Francia hay un organismo gubernamental que está dedicado a orientar a todos aquellos que quieren iniciarse en la agroalimentación y les ponen una especie de mentor, unos cursos pues como del SEPE aquí, que te explican pues cómo hacer toda la parte burocrática, cómo inscribirte, como instalación de acuicultura, por ejemplo. Te hacen una pequeña formación y de hecho ellos te ayudan en la tramitación de las cosas, de sanidad, por ejemplo, que es otro gigante elefante que tenemos que lidiar con él. Pues ellos te acompañan en ello. Quizás por eso hay tantos pequeños productores también en Francia, porque no te dejan abandonado y ahí te apañes, ¿no? El tema de las ayudas, igual, yo cuando empecé, pues con muchísima motivación, mucha energía, me tiré a un fondo para pedir un fondo líder. Yo no tenía dinero al principio, como nos pasa a prácticamente todos los emprendedores pequeños, entonces lo tramité yo sola. Bueno, el nivel de estrés que cogí fue tan grande que tuve que desistir cuando lo tenía ya preconcedido porque conseguí hacer todo el trámite. O sea, la cantidad de papeles, de informes, es tan grande que sí o sí tienes que pagar una empresa externa para que te tramite estas ayudas. Y son ayudas que si no tienes mínimo 100.000 euros que les vas a pedir, no te van a compensar. La cantidad de trabajo que te piden y luego la letra pequeña es tan restrictiva que no te compensa siendo pequeño. Entonces dije, prefiero no hacerlo y comprar 4 máquinas de segunda mano, me voy a ahorrar lo mismo que lo que me va a llevar el fondo líder, ¿no? Entonces hay muchísimo, perdonad que lo diga así, pero hay muchísimo Ujú. greenwashing, hay muchísima falsa ayuda dentro de las administraciones y hay una brecha gigantesca entre la teorización que se hace en el Parlamento Europeo, en los ministerios, en los organismos organizativos, a los que estamos luego en terreno haciendo las cosas, cultivando. Y sobre todo, por ejemplo, yo cultivo una novel food, por decirlo de alguna forma. Ni siquiera tengo una empresa aseguradora que me quiera asegurar el invernadero porque no conocen las microalgas. En Hacienda estoy dada alta como legumbres. O sea, no existimos. Ya. Entonces dicen, innova, emprende, pero cuando lo vas a hacer, tienes que estar muy loca como yo o tener muchísima motivación para hacerlo. Y yo entiendo perfectísimamente a todos los que han ido cerrando, a todos los que no llegan y prefieren meterse en una oposición y ser profesores de biología. Lo entiendo perfectamente porque yo 2 veces al mes me lo vuelvo a plantear. Entonces, eh, teorizar está muy bien, hablar está muy bien, pero si esto no va acompañado de una acción, sobre todo administrativa, y de que se pongan manos a la obra, eh, en el apoyo al pequeño productor y con que nos quiten la soga del cuello, yo creo que ya avanzaríamos bastante mejor. Totalmente. Contundente, ¿eh? Testimonial. No Dale, me quería Lucas. Sí, escanciar mucho, sí, pero es que es un necesario. tema que me parece muy importante y que es vital, porque si no, no se puede hacer. O sea, es
Lo digo por experiencia propia, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, no, o sea, yo totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de exponer y lo veo en primera persona y lo vi en cantidad de ejemplos y creo que una de las cosas que puede aportar algo de luz en ese sentido es el tema de las alianzas multiactor, ¿no? Que le llaman o demás, ¿no? Nosotros aquí tenemos un ejemplo que habla bien de cómo tratar de emprender nuevos caminos en ese sentido. Y es un proyecto que se llama EO Alimenta, que nace de la mano de un grupo de investigación de la Universidad de Santiago de Compostela, el grupo Istagra, a través de la red de Revolta. Y de ahí, esto fue en el año 2018 y básicamente lo que pretendía era tratar de cambiar el sistema alimentario a nivel territorial, ¿no? Y hacerlo en torno a una cuenca hidrográfica, en este caso del río Eo, que de ahí el nombre Eo Alimenta, y que además habitualmente es conocido como el río que divide Asturias de Galicia, pero en este sentido la narrativa que utilizamos es justamente la contraria, ¿no? De que es el río que une Asturias y Galicia y de que une a los dos territorios a través del alimento. Y ahí recientemente se acaba de constituir la Asociación de Productores del Leo, ¿no? Y ahí procura poner un poco de eso, de apoyo comunitario frente a esa soledad del emprendimiento, ¿no? Porque lo explicaba perfectamente Inés, o sea, toda la normativa y legislación está para las grandes empresas y que así las administraciones públicas tengan el menor número de interlocutores posibles, ¿no? Y así es más fácil tener una reunión de lobby con tres o cuatro empresarios que no tener que reunir a 3.000 productores pequeños, ¿no? Ponía Inés el ejemplo de Francia, aquí ahora en Galicia se acaba de aprobar recientemente el certificado de artesanía alimentaria, algo que en Francia llevaba ya no sé cuántos años y que de la realidad que es Galicia, donde había un gran artesanato alimentario, muchos de ellos, por tener que sucumbir a esa legislación industrial, pues tuvieron que dar al traste con esa actividad artesanal y ahora vienen a decir que es justamente lo diferenciador, lo que lo vincula como una oportunidad de turismo, lo que lo vincula como una oportunidad de identidad alimentaria y de identidad territorial, y todo eso se debe en gran parte porque nos alinean para que nos enfrentemos de forma solitaria. Y EO Alimenta, en ese aspecto, el hermanamiento viene de academia, es decir, universidad, y tratar de que nosotros ahí llevamos años colaborando con la universidad y siempre les transmitimos lo mismo, ¿no? Es decir, de igual modo que ellos generan un conocimiento brutal que muchas veces queda entre cuatro paredes y que es necesario transferir a la sociedad y al territorio, también la academia o la universidad tiene que abrazar el conocimiento popular que no está validado científicamente, pero que a nivel de gestión de territorio, a nivel de gestión digamos, de lo que somos como especie, saben muchísimo más, ¿no? Y entonces esa relación bidireccional es muy necesaria. Y ahí la academia ofrece ese aval que luego, si se alinea y se hermana administración pública con iniciativas privadas, bien sea fundaciones, asociaciones o empresas, pues a partir de ahí todos empiezan a tener un lenguaje común. Y ante la oportunidad de acudir a fondos donde yo como productor pequeño es imposible que acuda a ellos, no es lo mismo que vayamos en conjunto donde tenemos el aval de la universidad, donde están dos comunidades autónomas, donde están 10 ayuntamientos, donde están varias empresas ligadas al territorio. Y entonces ese componente y ese mapa que muchas veces es complicado de explicar, ¿no? Porque estamos acostumbrados
Cogemos lo más fácil, que es yo empresa con una consultora y voy y convoco esto, ¿no? Claro, armar una alianza de tantos actores, o sea, nosotros ahí en el Alimenta tenemos doble función, como para todo formamos parte del grupo motor y luego con el proyecto de Ultraalimento lo que hacemos es bajar esta estrategia alimentaria, que es básicamente lo que se hizo con Alimenta para transformar el territorio a través del alimento, ¿no? Y nosotros lo estamos haciendo a través de los colegios y especialmente de los comedores escolares. Entonces, claro, muchas veces tan siquiera explicar todo, ya veis el tiempo que acabo de ocupar, ¿no? En procurar explicarlo un poco. Y muchas veces ya no me paro a explicar todo lo que requiere a nivel organizacional, ¿no? Es decir, cómo se toman las decisiones, quién las toma, en qué situación. O sea, nosotros ahora, este mismo jueves, realizamos en ese proyecto de Leo Alimenta el Consejo Alimentario, que es una vez al año, donde hay unos grupos de acción que están enfocados a producción, a consumo, a distribución, a transformación. Y claro, ahí hay desde personas responsables de banco de tierras, productores de huerta, productores de pescado, productores de algas. O sea, es un mapa muy complejo porque el sistema alimentario es en base el que vertebra y es la base de todo el resto de los sistemas alimentarios, hoy de todos los sistemas productivos. Y ahí simplemente, poner un dato, ¿no? Este fin de semana acudí a un foro económico al respecto de aquí del territorio de Mariña y decía un catedrático de Historia Económica que de todos los sistemas más resilientes que hay, el sistema agroalimentario es el más resiliente a todo tipo de crisis. O sea que, ¿por qué? Porque es el más adaptativo y él eso no lo dijo, pero esto lo añado yo, ¿no? Y es porque el que juega con cubrir una necesidad básica vital. Es decir, podemos pensar que el turismo se acaba durante 3 meses, pero no podemos pensar en que el sistema agroalimentario deje de funcionar 3 meses. Funcionará diferente si llega una crisis o demás, pero tiene que funcionar, ¿no? Pues muchas veces menospreciamos y no le prestamos el caso necesario al sistema agroalimentario cuando debería de ser el primero al que se le debiera de tener en consideración, tanto en términos económicos como sociales como ambientales, ¿eh? Ujú. Y Y perdón por, ya, si me extendí, no te pero preocupes, si es que nos podríamos quedar aquí, hemos puesto una horita, pero hubiéramos estado mucho más. Ada quería Sí. sumar también, danos tu mirada desde esta parte. Sí, 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 no, y sigo el hilo con lo que estabas hablando, Lucas, y también compartir experiencias de lo que vamos viendo, de que se- eh, creo que ahí está como el reto y la oportunidad en cómo nos relacionamos, porque se trata de un ecosistema. Estamos todos aquí. ¿Cuáles son nuestros roles? ¿Cómo se crean estas relaciones y qué podemos ir construyendo? Entonces, lo que hemos visto es que cada vez hay más universidades que se ponen en contacto con productores para hacer investigaciones. ¿Por qué? Porque dentro del laboratorio hay investigaciones que no se pueden hacer. Entonces, ¿cómo demostramos que a nivel de perfiles nutricionales, los alimentos producidos en suelos fértiles, llenos de vida, tienen unos perfiles nutricionales mayores, la calidad de ese alimento es mejor? ¿Cómo podemos demostrar lo que hablábamos antes de esos suelos, la cantidad de agua que se ha infiltrado debido a el aumento de materia orgánica de esos suelos? Bien, pues todo esto se necesitan, todos los actores se necesitan. Vale, necesitamos campos para investigar, necesitamos ciencia que luego explique, ¿no? Y que nos pueda compartir a todos para ir haciendo esta transformación. Y recientemente también os hablaba de Regen Hub, de esta aceleradora. Pues esta aceleradora está subvencionada por el Departamento de Empresa y Trabajo de la propia Generalitat. Entonces, ellos dicen... De hecho, vinieron a grabar la presentación porque nos llamaron y dijeron, es que queremos dar visibilidad a los emprendedores que están en todo el territorio, porque queremos salir de ese centralismo que aquí en Cataluña es muy de Barcelona, ¿no? Y decir, vale, ¿qué está pasando por todo el territorio? Pues hay emprendedores, están cuidando comunidades, territorios, pues vamos a dar visibilidad de esto. Y también hace unas semanas se organizaba una sesión para hablar sobre justicia ambiental a nivel territorial también aquí en Tarragona.
Y la propia administración pública decía, claro, es que necesitamos de todos. ¿Por qué? Porque nuestra estructura permite ciertas cosas, pero necesitamos de la flexibilidad, de esas conexiones, de esas iniciativas tan de abajo arriba, ¿no? Y cómo esta comunidad de las personas que estamos ya, pues eso, conectadas con distintos proyectos, que ya es nuestra forma de funcionar, como juntado con administración pública, se pueden desarrollar otros proyectos a otras escalas y que tengan otros impactos. Y para mí es hacia allí y creo que ahí es donde tenemos que ir aprendiendo. Y un poco como para cerrar, cojo lo que decías antes también, Olatz, del tema de comunicación. Para mí, creo que la comunicación es clave en todo esto porque podemos compartir ese valor que hay detrás de las relaciones, de todas estas sinergias, de estos nuevos proyectos, de cuál es el rol de cada uno y cuáles son los roles que podemos ir repensando, ¿no, Inés? Como decías, de que no, es un continuo. Así que para mí está aquí, en poder compartir ese valor y de las cosas que pueden surgir, porque está por explorar. Pues vamos a ir cerrando este espacio. Voy a hacer una mini conclusión y agradeceros primero por cada visión. Hemos hablado de la motivación individual, del origen individual, ¿no? De ese motor intrínseco y también el motor preocupacional. Me preocupa esto, entonces me alineo para ser parte de la solución. Y luego empezamos a ver las dificultades de caminar en ese camino, como nos contaba tanto Inés como Lucas, en ese lado más de emprendimiento, ¿no? Y para eso hemos visto que es clave el asociacionismo, ¿no? O las alianzas, generar esos grupos que puedan generar más fuerza en conjunto, o sea, que todo lo que pueda ser esa colaboración en pro de un propósito común y diversos actores. Y en ese punto creo que es muy importante también las organizaciones que permiten eso, como decía Ada, de conectar el talento, ¿no? Y de crear esos espacios de diálogo con la administración pública para que al final podamos llegar a transformar las cosas desde ese espacio común, poniendo las problemáticas en el centro y presionando para que transformen las burocracias, que al final es lo que acaba llegando otra vez a ese productor y no permite que al final mantengamos un sistema agroalimentario mucho más equitativo y sostenible en el tiempo, ¿no? Así que viendo un poco las buenas prácticas, diría sobre todo es conectar muy bien con nuestro origen, con nuestro propósito, pues saber que nuestro talento tiene un propósito mayor y que podemos cambiar de profesión si es necesario para ello, rodearnos bien, acompañarnos de organizaciones que nos ayuden a emprender y que luego asociacionismos que nos ayuden a hacer fuerza para cambiar las leyes que nos oprimen o que nos frenan un poco como esa transformación social y desde estos espacios de dar visibilidad a lo que ya funciona y construir espacios de comunicación donde podamos ser también. Esperamos que hoy os hayáis sentido cómodos porque ese es el principal objetivo de este espacio. Daros gracias Inés, Lucas y Ada por estar aquí y nada, si queréis compartir algo de cierre, pues bienvenido. Ya por cerrar. Gracias a vosotros por este espacio. Nada, me llevo dos aliadas con las que seguro contactaré y conectaremos para proyectos futuros. Y simplemente a nivel de quien nos puede estar viendo, cuestionemos lo que ponemos en el plato, que seguro que a partir de ahí, si buscamos cómo ponerlo pensando en las generaciones futuras, seguro que ayudamos todos un poco. Gracias. Gracias, Lucas. Pues sí, muchísimas gracias por este espacio, esta mesa compartida, súper enriquecedora, ver experiencias de cada uno de vuestros proyectos, de cómo vemos y vivimos, ¿no? Estas vidas y estas visiones y sí, muy sumada a este propósito mayor. Así que sí, un auténtico placer estar aquí pudiendo compartir todo esto. Gracias. Gracias, Ada. Y igualmente os quiero dar las gracias pues, a los que estáis aquí y a todos los que nos estáis viendo, porque ya el mero hecho de estar interesándoos por este tema de la regeneración y de cómo poner un granito de arena es un montón. Así que os lo quiero agradecer también y me llevo mucho y mucha motivación de todos. Muchísimas Venga, gracias. pues fuerza para seguir. Seguimos en todos los demás espacios y gracias de verdad por hacer esto posible a los tres. Hablamos pronto y seguimos. Un abrazo. Gracias.